hay un engranaje oculto que hace funcionar a todo nuestro sistema educativo. A simple vista, claro, parece una simple lista de temas en un papel, ¿no? Pero la verdad es que debajo de esa superficie opera todo un mecanismo de poder. En este recorrido vamos a desarmar esa máquina. Vamos a entender cómo funciona este núcleo, eso que llamamos el currículum. Y ojo, la idea de esta exploración no es dar respuestas definitivas ni cerrar el debate, sino que salgamos de acá con unas preguntas fascinantes sobre cómo se moldea el conocimiento. ¡Arranquemos! Pensémoslo un segundo. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Y quién exactamente toma esa decisión? Existe esta creencia muy instalada de que las materias de la escuela son algo natural, como una lista neutral que siempre estuvo ahí, flotando. Pero, ¿es realmente así? Bueno, para nada. Lo cierto es que el currículum es un verdadero campo de batalla. Es un cruce súper vibrante de intereses y decisiones políticas sobre qué cultura vale la pena transmitir y qué saberes, inevitablemente, quedan afuera de la escuela. Y acá entra una idea brillante del investigador Ivor Goodson. Él dice que el currículum es una guía del mapa institucional de la escuela. Básicamente, el currículum no es solamente decidir si leemos este libro de historia o este otro. Es literalmente la guía del mapa completo. Es lo que define qué saberes importan más, cómo se organizan los horarios, quién hace qué tarea y hasta autoriza qué voces tienen peso real en el aula. Dicta la jerarquía y la realidad entera de la vida escolar. Para entender esto mejor, miremos algo súper cotidiano, un clásico boletín de calificaciones. Esta es la materialización perfecta de la idea. El currículum es, en su raíz, un documento público. Es ese contrato que expresa qué es lo que la sociedad entera acuerda transmitir a las nuevas generaciones. No es algo que se le ocurre a un profe de la nada un martes por la mañana. Su función principal es construir un horizonte común, eso que es de todos, lo que idealmente deberíamos compartir. Ahora, acá surge una paradoja histórica que es alucinante. Si asumimos que la escuela tiene este gran manual de instrucciones central, ¿siempre apuntó a construir el mismo tipo de persona? La historia nos muestra algo distinto. Nuestras aulas actuales están construidas sobre capas y capas geológicas de ideas del pasado. Ideas que muchas veces chocan y se contradicen abiertamente. O sea, nunca hubo un único arquitecto diseñando todo esto de manera impecable. De hecho, históricamente tuvimos a 4 grandes competidores intentando diseñar la escuela, que son estas 4 tradiciones curriculares. El humanismo, que apostó todo por las disciplinas clásicas y el intelecto. El paidocentrismo, que puso al niño y su desarrollo evolutivo en el centro. El eficientismo social, que vio a la escuela más bien como un engranaje para preparar rápidamente a futuros trabajadores. Y finalmente, el reconstruccionismo social, que la pensó como la herramienta clave para reformar y curar a una sociedad en crisis. Como ven, 4 respuestas totalmente distintas a la misma pregunta. Entonces, ante estos verdaderos pesos pesados de la historia pedagógica, la tensión es evidente. La pregunta cae de madura: ¿cuál de todas estas tradiciones logró ganar la batalla definitiva por nuestras aulas? ¿Triunfó la lógica de la fábrica, la del intelecto clásico o la reforma social? Bueno, agrárense porque lo verdaderamente revelador es que la respuesta es ninguna por completo y al mismo tiempo todas juntas. A este fenómeno lo llamamos hibridación. Es la fusión compleja de estas tradiciones que competían entre sí, armando un único consenso educativo moderno. Nuestro currículum actual es una mezcla de una complejidad enorme. Es el resultado de alianzas, de negociaciones, de empates históricos. Por eso hoy se enseñan matemáticas con rigor humanista, clásico, se espera un trato psicológico paidocéntrico con los estudiantes y a la vez se los prepara para las demandas del mercado laboral. Todas esas capas operan al mismo tiempo, todos los días. Esto nos lleva a una de mis paradojas favoritas de la vida escolar. ¿Cómo puede ser que los estudiantes se vuelvan expertos absolutos en especular con las inasistencias o en negociar la nota de un examen si no existe ninguna materia oficial que se llame negociación de calificaciones? Esta fricción, este detalle tan común, expone la enorme brecha que hay siempre entre lo que está fríamente planeado en el papel y lo que realmente se experimenta en los pasillos. Y acá es súper útil hacer una división conceptual clave: el currículum prescripto versus el currículum real. Por un lado tenemos el prescripto, que es la letra escrita oficial, el diseño normativo rígido, el deber ser. Y por el otro está el real, que es absolutamente todo lo que efectivamente sucede en la escuela, desde cómo evadir una regla hasta los valores sociales implícitos. Es una brecha colosal entre el mapa oficial y el territorio real que se pisa todos los días. Pensemos, por ejemplo, en el patio de recreo y sus lecciones ocultas.
Cuando se introdujo este espacio por primera vez, allá por la década de 1820, el objetivo principal de los adultos no era para nada fomentar el juego libre. Era más bien tener un perímetro bien controlado para vigilar a los chicos. Sin embargo, ese mismo patio de cemento se convirtió rápidamente en el máximo exponente del currículum real. Se volvió el verdadero campo de entrenamiento para la socialización, la formación de grupos y la supervivencia social. Entonces, si es tan evidente que este diseño oficial choca de frente con la práctica y la vida diaria, ¿cómo es que sobrevive la autoridad del documento prescrito? Especialmente en nuestros contextos, como en América Latina, donde la relación con la normativa y con las leyes tiene un color muy particular. Hay una tensión enorme y constante sobre cómo se procesa y se vive realmente esa norma en el día a día. Hay una frase súper famosa del expresidente brasileño Getúlio Vargas que captura esta dinámica a la perfección. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. En nuestra región, el orden normativo suele ser bastante elástico, por así decirlo. En la escuela pasa algo parecido. Cuando el currículum resulta anticuado, injusto o no encaja, rara vez exige una reforma formal. Simplemente se elude, se adapta en la sombra, en la práctica, en lugar de discutirse abiertamente y a plena luz del día. Y claro, toda esta dinámica nos arrastra hacia una crisis tremenda en la actualidad. El mundo está cambiando a una velocidad que da vértigo, arrojando demandas y urgencias que no habíamos visto nunca. Sin embargo, el esqueleto del currículum mantiene prácticamente la misma estructura rígida concebida hace más de un siglo. ¿Cómo forzamos entonces problemas del siglo XXI para que encajen en una cuadrícula del siglo XIX? Bueno, la respuesta institucional suele tomar un atajo bastante engañoso. A este atajo lo llamamos el problema de engordar el currículum. Es casi un acto reflejo de los sistemas educativos. Si hay crisis de tránsito en la calle, ¡pum!, se añade educación vial. Si aparecen nuevas tecnologías, le sumamos computación. Es una solución súper superficial. Básicamente se le añade más y más peso al temario oficial, pero sin modificar para nada la estructura profunda, sin cuestionar esas fronteras rígidas entre las materias, ni la enorme burocracia con la que manejamos el conocimiento. Lo cual nos empuja hacia uno de los debates más urgentes de hoy. Si el mundo moderno ya no es solamente una página impresa, ¿por qué enseñamos principalmente a leer textos? Durante más de 100 años, la escuela tuvo un monopolio indiscutible, la transmisión a través de la palabra escrita. Pero a ver, si la cultura entera y cómo consumimos información se transformó tan radicalmente hacia lo visual y lo interactivo, ¿por qué seguimos sosteniendo la exclusividad del papel y la lectoescritura como el único lenguaje válido? Pensemos en los cimientos del siglo XIX. Históricamente, toda la autoridad del sistema educativo se construyó por completo alrededor del texto humanístico. El libro encuadernado era, indiscutiblemente, el guardián absoluto de la verdad. Era el único vehículo considerado verdaderamente digno para el trabajo intelectual serio. Cualquier otra cosa, ya sea un lenguaje visual, un conocimiento práctico o gestual, siempre fue visto como algo inferior, algo que quedaba relegado fuera de los muros de la academia pura. Pero esa claramente no es la realidad del siglo XXI. Hoy vivimos sumergidos en un entorno hipertextual, completamente mediado por pantallas, por flujos de datos y por una avalancha constante de imágenes. Por eso se vuelve tan urgente incorporar de verdad las alfabetizaciones digitales y audiovisuales. Y ojo, no estamos hablando de enseñar a hacer un par de clics en un programa nuevo. Hablamos de formar disposiciones críticas, de que aprendamos a cuestionar la carga emocional de una imagen y pasemos de ser simples espectadores a creadores culturales. Lo que nos deja con esta gran pregunta final. ¿Cómo pueden las escuelas enseñarnos a leer un mundo que ya no está hecho solo de texto? Si reconocemos que la experiencia humana ya no entra solamente en la tinta y el papel, sino que hoy se escribe en redes, códigos y formatos audiovisuales, ¿está la arquitectura de nuestras aulas lista para ayudarnos a descifrar todo esto? La ilusión de un currículum perfecto y rígido se desvanece, dejándonos una invitación urgente y sobre todo fascinante a cuestionar cómo organizamos verdaderamente lo que sabemos. Hasta nuestra próxima exploración. Para avanzar en este tema y complementar los conocimientos de este bloque, podés continuar con la versión extendida dentro de este mismo curso.